continuaremos, escuche bien, aprendiendo y reflexionando sobre un tema que creo que es esencial para todos nosotros como iglesia en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la segunda parte del tema que no terminé el domingo, que se llama procesos en tiempos de crisis. Y una de las cosas que nosotros debemos tener presente, todos los que estamos acá, es que la crisis es parte de nuestra vida. Todos día a día pasamos por etapas y procesos de crisis. Todos día a día atravesamos por crisis emocionales, crisis familiares, crisis financieras, crisis familiares, crisis económica, pero todos de una u otra manera pasamos por esos momentos de crisis. Quizás tú esta semana o quizás en el día de hoy antes de venir pasaste por tu crisis emocional, quizás enfrentaste esta semana o pasaste por una crisis de ansiedad, una crisis de depresión, una crisis de ira, de tristeza, de soledad, pero todos indiferentemente tuvimos nuestras crisis durante esta semana. Quizás muchos están pasando por una crisis financiera, deuda por pagar, pocas ventas en su negocio, poco poder adquisitivo. Quizás estás pasando por una crisis familiar, llámese tío, llámese sobrino, un hermano, pero todos de una u otra manera estamos pasando por alguna crisis. Quizás estás pasando por una crisis en tu matrimonio, en tu relación con tu esposa, con tu esposo. Quizás estás pasando por una crisis de salud, alguna enfermedad. Son muchas, mi querida iglesia, las crisis que enfrentamos a través de los años. Y estas crisis siempre nos afectan en uno o varios niveles o en unas a varias áreas de nuestras vidas. Porque todas las áreas están vinculadas. El área personal, el área familiar, el área económica está conectada, está vinculada. Por eso cuando usted enfrenta una crisis financiera, eso afecta tus emociones, afecta tu vida personal, pero no solamente afecta tu vida personal, sino que afecta tu vida relacional, tu vida familiar, te afecta en tu vida laboral, porque esa crisis las lleva para todas partes si no termina de solventar esa crisis. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que tiene una crisis y esa crisis te afecta a tus emociones y te afecta a las demás áreas. Siempre de repente vas al trabajo y algo tus amistades te ven y dicen, este no anda igual, algo le pasa. Está enfrentando alguna situación, porque las crisis, hermanos, sean personales, siempre van a afectar las demás áreas de nuestras vidas. Por eso cuando las crisis se desatan, mi querida iglesia, nuestras emociones terminan dominándonos. Cuando las crisis se desatan y vienen a nuestras vidas, que a veces no viene una, sino que viene en par, a veces vienen 4 crisis a la vez, eso terminan afectando nuestras emociones, y nuestras emociones como el miedo, el temor, la incertidumbre, la angustia, la falta de tolerancia, la ansiedad, terminan dominándonos, haciéndonos olvidar de la promesa que Dios nos da día a día. No sé si a usted le ha pasado que enfrenta una crisis y las promesas son las últimas que se le vienen. ¿Por qué? Porque muchas veces esas emociones terminan dominando nuestras vidas. Por eso todos debemos estar preparados, escuche, para afrontar, ya que siempre habrán situaciones con mucha incertidumbre en la vida. Todos, hermanos, tenemos que estar preparados, y el lugar correcto, el lugar adecuado, el lugar idóneo para nosotros recibir entrenamiento, preparación para enfrentar y superar las crisis de la vida es la iglesia. Lo crea o no, es la iglesia. No hay otro lugar donde se te enseñe y se te capacite y se te entrene para tú poder resistir, enfrentar y superar las crisis del momento. Y usted dirá, pastor, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia es el lugar correcto, el lugar adecuado para capacitarme, para enfrentar las crisis de la vida? Porque aquí está el mejor instructor y el mejor maestro, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso es el mejor lugar. Por eso en Hebreos 10:25 que dice, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre hacerlo. Dígale al que está a su lado, no dejes de congregarte. Porque cada domingo, mi querida iglesia, hermano presente, cada domingo, cada miércoles, cada viernes es un tiempo de entrenamiento, un tiempo de capacitación que nosotros tenemos como iglesia para fortalecer nuestros músculos espirituales. Muchos dedican, invierten tiempo y su energía y su dinero en el gimnasio. ¿Está mal? No, puedes ir al gimnasio porque es tu tiempo de entrenarte, de mantener tu salud física saludable. Pero también tienes que invertir tiempo
invertir energía, esfuerzo y dinero en entrenar tus músculos espirituales. Tienes que entrenar y capacitarte en la fe. Ese músculo de la fe tienes que desarrollarlo, el músculo de la confianza. Y eso no viene a través de que tú levantes pesas, viene a través de que tú tengas una relación con Dios continuamente. Es a través de escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando tú llegas a este lugar un domingo, tú no sales igual como entraste. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios para ti, una palabra que toca tu espíritu, una palabra que mueve tu espíritu, fortalece tu fe y tú sales de aquí con la esperanza y la fe de que las cosas mañana te saldrán mejor que hoy. Por eso es importante congregarse, mi querida iglesia, porque el entrenamiento espiritual, escuche bien, es clave. El entrenamiento y la capacitación espiritual es clave, es el mejor fundamento para nosotros porque tiene como finalidad desarrollar y elevar y mantener una capacidad conforme a las exigencias en tiempo de crisis, a las demandas de tiempo de crisis. Estos tiempos difíciles nos demandan cada día más fe, más confianza. Nos demandan cada día más unidad entre nosotros como familias, como iglesia. Nos demanda cada día más oración. Estos tiempos nos están exigiendo, son tiempos desafiantes, acelerados, determinantes, que están golpeando la vida de muchas personas, las familias, las iglesias. Está golpeando mucha gente. Estos tiempos están desafiantes y nos exigen eso, nos exigen cada día más relación con Dios, más intimidad con Dios, más llenura del Espíritu Santo para podernos mantener en pie en los días malos. Porque la Biblia dice que caerán 1,000 y 10,000 a tu izquierda y a tu derecha, pero tú te mantendrás en pie. Por eso recuerda, mi querida iglesia, que la verdadera crisis es la falta de capacidad para encontrar soluciones. Esa es la verdadera crisis, no hay otra. La falta de entrenamiento y capacidad para tú encontrar soluciones. Hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, que dice, hay personas que se ahogan en un vaso con agua. ¿Por qué ese dicho? Porque usted lo ve que no tiene la capacidad, tiene un problema familiar, un problema económico y se encierran en sí mismos, se encierran en su depresión, en su tristeza, en su enojo, en su desánimo y no tienen la capacidad para salir adelante. Y otro lo escucha y usted dice, y usted le puede aconsejar, no te ahogues en un vaso con agua, está fácil, vamos a salir adelante. Y hay personas que le falta esa capacidad. Por eso la verdadera crisis es la falta de capacidad que nosotros tenemos para solucionar problemas. La crisis nunca será el problema, escuche bien, sino la respuesta que demos al problema es lo que va a ser la diferencia. Por eso usted y yo no debemos permitir que la crisis del presente determine nuestro futuro. Tú no debes permitir que la crisis del presente anule tus sueños, anule el sueño de conquistar, de avanzar, de graduarte, anule el sueño de ver a tu familia y a tus hijos transformados por el poder de Dios. Las crisis no pueden anular nuestros sueños. Tenemos que seguir soñando, iglesia. Tenemos que seguir soñando por una mejor Venezuela, una mejor familia, una mejor congregación. Tenemos que seguir soñando. Vamos a avanzar, hermano. Para eso tenemos que orar y clamar cada día. Por eso no debemos permitir, mi querida iglesia, que la crisis del presente anule nuestros sueños. Nuestra respuesta a los tiempos de crisis estará determinada por nuestra perspectiva y en dónde está nuestro enfoque. Allí está la respuesta de estos tiempos de crisis. ¿En dónde está tu perspectiva? ¿Cómo ves tú las crisis? ¿Y en dónde está tu enfoque? ¿Está tu enfoque en el exterior o en el interior de tu vida? Esto significa, tu enfoque exterior está en las circunstancias, en lo temporal. Tu enfoque está hacia arriba, o sea, hacia el cielo. ¿Dónde estás enfocado? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Tu enfoque interior está en tus miedos, inseguridades o está en la fe o la confianza en Dios? Ahora la pregunta es, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Dónde está tu perspectiva y tu enfoque en este momento? ¿Tu enfoque y tu perspectiva está en lo temporal, en lo terrenal o está en lo eterno o está en los cielos? ¿Dónde está tu enfoque? Porque las crisis a veces nos desenfocan. A veces las crisis también nos cambian la perspectiva
y vemos las crisis de una perspectiva natural, humana. No tenemos que ver las crisis de la perspectiva o de la óptica de Dios. Porque cuando usted ve la crisis de la perspectiva humana, eso es igual a depresión, angustia y ansiedad. Cuando usted ve la crisis desde la óptica divina, desde la perspectiva de Dios, es una oportunidad para crecer, avanzar y ser creativos, innovadores para resistir y crecer durante la prueba. Por eso escuche bien, la crisis le quita a nuestra mente la capacidad de concentración y enfoque. No sé si a usted le ha pasado cuando enfrenta una crisis, usted no está concentrado en nada. Usted anda pendiente y su mente está enfocada en la crisis. Por eso la crisis le quita a nuestra mente la capacidad de concentración y enfoque. Pero si usted y yo tomamos la palabra como fundamento para encontrar la solución y el poder para actuar y resolver la crisis, saldremos adelante. Porque no importa el milagro que necesites, en la Biblia encontrarás la respuesta. Si tienes una crisis familiar en tu matrimonio, en la Biblia está la respuesta. Si tienes una crisis con los hijos, en la Biblia está la respuesta. Si tienes una crisis económica, en la Biblia está la respuesta. Si tienes una crisis emocional, en la Biblia está la respuesta. Por eso la Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro manual de manejo de crisis. Esto significa que la forma en que tú y yo manejemos la crisis va a determinar el rumbo de nuestra historia, va a determinar nuestro destino. Porque lamentablemente la mayoría de las personas manejan sus crisis emocionales, económicas y familiares a su manera, desde sus propios criterios humanos, desde sus propias perspectivas. Y dígale que está a su lado, así no funciona. No sé si a usted le ha pasado cuando usted enfrenta una crisis a su manera, a su propio criterio, las cosas empeoran, las cosas nunca mejoran. Porque no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Muchos manejan las crisis con ira, muchos manejan las crisis encerrándose en sí mismos, no hablan, se mutean, otros se deprimen. Y otros manejan sus crisis de una manera más fatal que terminan suicidándose. Hay gente que tiene crisis internas, crisis emocionales que no la comunican, no las expresan y por eso terminan suicidándose. Por eso dígale que está a su lado, a tu manera no funciona, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Por eso Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, iglesia, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que ríndale un aplauso al Señor. Vamos, cambia la preocupación y tu crisis por la oración. ¿Estás preocupado? Ora más. ¿Estás ansioso? Órale a Dios y pídele a Dios y dígale todo lo que tú necesitas. Por eso hay 5 principios o 5 procesos, que necesitamos todos experimentar en tiempos de crisis. Pero lamentablemente muchos de nosotros experimentamos solamente 2 de esos 5 procesos. Y por eso mucha gente cae en un abismo, en una situación, en un hueco, en un hoyo que parece que no tienen salida. Porque no avanzan del segundo proceso. Y el primer proceso que nosotros necesitamos experimentar, que todos necesitamos experimentar como lo experimentó el rey David, es el proceso del desfallecimiento. Y desfallecimiento significa pérdida de fuerza, de energía. Es como si el oxígeno le faltara a tus pulmones. Y eso fue lo que le sucedió a David. David, en un momento de crisis, que usted escuchó la historia el domingo pasado, que llegó a Siclag y encontró que a su familia se lo habían llevado prisionero, perdió todos los recursos y todo lo que había construido, dinero, familia, hijos. David lo perdió todo. Y dice la historia que cuando él llegó a ese lugar y encontró todo incendiado, dice que lloraron en voz en cuello hasta que perdieron la fuerza, hasta que sus pulmones le faltaban
oxígeno, lloraron desconsoladamente porque se llevaron prisionero a su familia. ¿Cuántas personas, al igual que David, están llorando desconsoladamente hasta el punto que han perdido la fuerza? ¿Cuántas personas en este momento, en este preciso momento, están llorando desconsoladamente hasta que le faltan oxígeno a sus pulmones? Y la pregunta es, ¿eres tú uno de estas personas que estás llorando y de repente no lo expresas con lágrimas, pero estás llorando en lo más profundo de tu ser? Gimes en lo más profundo de tu ser a escondidas, porque hay personas que no derraman una lágrima, mi querida iglesia, pero lloran en su interior, su corazón llora y gime por la crisis que están viviendo. Quizás tú no lo has perdido todo como lo perdió David, pero quizás estás perdiendo tu negocio, tu empresa, has perdido familia, has perdido dinero, estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo la esperanza y la confianza en Dios. Y eso te hace derramar lágrimas. Y recuerden que hay un mito que dice que llorar es símbolo de debilidad, es símbolo de falta de fe. Y escuchamos de parte de Dios que llorar es de humano. Las lágrimas las puso Dios con la finalidad de ¿qué? De limpiar el espejo de nuestra alma. Porque el espejo del alma de David estaba manchada, estaba opacada por la crisis que estaba enfrentando. No solamente porque perdieron a su familia, sino porque los 600 hombres de guerra querían apedrear a David, querían matar a David. Por eso David desfalleció también, se angustió. Y el alma de David estaba manchada. El alma de los 600 hombres también estaba manchada y opaca, y no le permitían ver con claridad. Imagínense David y a esos 600 hombres en ese momento cuando pierden todo y están en una región que no encuentran a dónde ir, a dónde dirigirse, saber dónde está su familia, qué pasó con su familia, si están muertos o no están muertos. Perdieron la claridad, y muchas veces las crisis de la vida nos hacen perder la claridad, nos hacen perder y hacer ver qué salida tenemos. Y lo que vemos es un túnel negro, oscuro, que ni un rayito de luz se ve al final de ese túnel. Porque perdemos la concentración y la claridad. Dice la historia que el alma de David, los 600 hombres, estaban empañadas. ¿Por qué? Porque habían perdido todos sus bienes. Y de una u otra manera, igual que David, a lo mejor no has perdido todo, pero algo has perdido. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 4, 12 y 13, en la Nueva Versión Internacional: no te extrañes, mi querida iglesia, del fuego, de la prueba que estás soportando como si fuera algo insólito. Porque a veces vemos las crisis como algo insólito. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me sucede a mí? No lo vea como algo insólito. Al contrario, dijo Pedro, alégrate. Alégrate, dijo Pedro, porque inmensa será tu alegría cuando se revele la gloria de Cristo en ti. Y nos alegramos por la crisis. No, iglesia, tú no te tienes que alegrar y contentar por la crisis. Te tienes que alegrar y contentar, porque en medio de la crisis Dios siempre va a manifestar tu gloria sobre su vida. Dios siempre va a revelar su poder sanador y transformador y proveedor sobre tu vida. Por eso debemos alegrarnos. Por más grande y difícil que sea la crisis que enfrentas, puedes estar seguro de que Dios es mucho más grande y poderoso en el nombre de Jesús. Y el segundo proceso que enfrentó David, ¿cuál fue? La angustia. Esos son, y lo hablaba con Milexa. Milexa me decía: Marlon, pero ¿por qué la angustia? Si todo el tiempo del desfallecimiento, ¿por qué la angustia? Porque eso va de la mano, eso va coherente, vamos a decirlo así. Después que tú falleces, ¿qué te pasa? Te empiezas a angustiar por el desfallecimiento, la crisis que estás enfrentando. Y la angustia, ¿qué es? Un estado de inquietud, de ansiedad intensa, producido ¿por qué? Por la situación del presente. Por eso hay tantas personas que cuando enfrentan una situación difícil se llenan de ansiedad, se inquietan, se llenan de incertidumbre. Por eso en 1 Samuel 5:6 nos enseña que la reacción de David ante la situación, ¿cuál fue? Según la Biblia, la angustia. ¿Cuántas personas no reaccionan igual que David con angustia? Todos en algún momento de crisis, lo primero que hacemos es reaccionar es con angustia. Todo, y lo vivimos nosotros. Y aprovecho el momento y doy un paréntesis. Aquí está el hermano Pedro visitándonos.
Allá está Pedro al final, Pedro el diácono, Pedro y su familia. Está el hermano Tony también que nos está visitando en esta mañana. Pero todos se angustiaron, la familia, todos nosotros. En el momento que a Pedro le da esa situación, esos infartos, ¿cómo reaccionamos todos en angustia? Es normal. Es válido que tú reacciones con angustia en momentos de crisis. Todos nos angustiamos, todos corriendo, todos atrás de Pedro, orando por Pedro. Todos fuimos a dar a la clínica por Pedro porque todos nos angustiamos. Y no solamente por Pedro, nos angustiamos por Cheo, nos angustiamos por Luis, un hermano que está en la coqueta con una enfermedad. Nos angustiamos por cualquiera de ustedes. Si nuestros hijos pasan por un problema, tú te angustias, es normal. Esa es nuestra reacción y es válido. Y eso le sucedió a David. David reaccionó con angustia. ¿Y cuál era la angustia de David? Porque no encontraba cómo recuperar lo que había perdido. Y eso fue uno de los procesos que experimentó David. Y no solamente la angustia te genera inquietud, sino que eleva tu ritmo cardíaco, te acelera el corazón, te hace sudar. Eso produce la crisis, porque la crisis siempre, ¿qué hace? Impactar nuestras emociones. Y nosotros no solamente nos angustiamos, Dios se angustió también. Dios desfalleció en algún momento. Jesús también, siendo el Hijo de Dios, tuvo y pasó por ese proceso de desfallecimiento y angustia. En el monte de Getsemaní, Jesús desfalleció y se angustió por su muerte. Es normal, es válido. Somos seres emocionalistas. Somos carne y hueso. Tenemos emociones. Dios también desfalleció al principio de la creación. Cuando todo lo que Él creó, dice que todos los pensamientos del ser humano tendieron a lo malo. Y las emociones de Dios se afectaron. Por eso dice que se arrepintió, le dolió y sintió pesar de haber creado a los seres humanos. Tanto que quería desarraigarlo de la faz de la tierra. Estaba ahí, enojado Dios. Porque las crisis nos producen eso, es normal, es válido. Pero tú no te puedes quedar en el desfallecimiento y en la angustia. Tienes que pasar al tercer proceso. Usted y yo no nos podemos quedar ahí. Lamentablemente muchos se quedan ahí y de ahí no avanzan. No pasan al tercer proceso. Y el tercer proceso es la clave de este mensaje. ¿Y cuál es el tercer proceso, pastor? La fortaleza. Dice la historia que David estaba desfallecido y angustiado. Pero David, dice en el versículo 6, usted lo puede leer, que se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese es el punto clave. Porque ante cualquier situación o crisis que usted y yo podamos enfrentar, la fortaleza en el Señor es clave. Eso es clave. No hay otro lugar, no hay otra fuente donde tú puedas hallar la fortaleza para enfrentar la crisis. Por eso la verdadera fortaleza del alma y el espíritu viene de parte de Dios, no viene de ninguna otra parte. Jesús se lo dijo muy claro a sus discípulos y nos lo habla muy claro a nosotros en esta mañana. Todos los que están acá, escuche bien. Separado de mí, le dijo Jesús, nada podéis hacer. Separado de mí no vas a poder enfrentar, no vas a tener la capacidad de enfrentar las aflicciones, las pruebas y las tormentas de la vida. No la vas a tener, vas a desfallecer. Es en mí, le dijo Jesús, es conectado a mí, a la vid. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas. Desconectados de mí, nada pueden hacer. Pero hay gente que no entiende esto. Le cuesta entender que tenemos que conectarnos a la fuente verdadera, a la fuente auténtica que es Jesús, es la palabra de Dios. Si tú te desconectas de esta fuente correcta, verdadera, auténtica, que te fortalece para superar las crisis, si tú te desconectas vas a terminar fracasado, frustrado, abandonándolo todo. Te abandonas a ti mismo, abandonas familia. Porque cuántos de los que están aquí en algún momento no han querido abandonar todo. Han querido abandonar esta vida. Porque se hace tan difícil la vida. Hay tantos problemas hoy en día que muchos quieren abandonarlo. ¿Cuántas personas no han querido abandonar su familia, sus hijos? Porque lo ven como una carga. Quieren abandonarlo todo.
¿Cuántas personas no quieren abandonar su matrimonio, quieren abandonar la iglesia, su ministerio? ¿Cuántas personas quieren abandonar por la crisis del momento? Y lo único que nos da la fuerza para superar las crisis del momento es conectado a la fuente verdadera. Es Jesucristo, el Rey de Gloria. Lo creas o no, es conectado a la fuente verdadera que vas a poder superar las crisis del momento. Yo vivo mi crisis, la pastora vivimos nuestro desacuerdo y crisis, pero es conectado a la fuente. Nos hemos dado cuenta que hemos superado muchas situaciones difíciles. ¿Cuántas situaciones no hemos enfrentado nosotros? Enfermedad, situaciones económicas, crisis económica. Nosotros nos quedamos sin nada en un tiempo. No teníamos nada, ni casa, nada donde vivir. Perdimos todo. Estamos perdiendo nuestra familia, nuestro matrimonio, pero nos conectamos a la fuente correcta, a la verdadera fuente que te alimenta el alma, el espíritu, que te da la fortaleza para seguir luchando, que te da la capacidad para resolver tus problemas. Porque las crisis las vas a seguir viviendo, todos los días vas a enfrentar tu crisis. Pero si no tienes la capacidad, vas a terminar abandonando todo. Y usted y yo no fuimos diseñados por Dios para abandonar. Usted y yo fuimos diseñados por Dios para crecer y avanzar y mantener el propósito de Dios y los planes de Dios en nuestra vida y en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Por eso cuando todo lo demás cae, iglesia, levanta la mirada al cielo y escucha al Señor hablándote. Tu perspectiva no tiene que estar colocada en lo exterior, ni tu interior tiene que estar colocada en los cielos. El mismo salmista David lo dijo: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi sustento? ¿De dónde vendrá lo que yo necesito? Viene del creador del cielo y de la tierra. David estaba convencido que en tiempo difícil tenía que levantar su mirada al cielo. Iglesia, si estás pasando por un momento difícil, no te enfoques en lo temporal, en lo pasajero. Esto pasa. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra y el propósito de Dios prevalecerá en nosotros. Todo va a pasar, pero tu perspectiva tiene que estar enfocada en los cielos, hacia arriba. Porque cuando tú estás en tiempo de crisis y tú miras al cielo, vas a escuchar a Dios hablándote y diciéndote: no temas, hijo mío, yo he vencido al mundo, yo estaré contigo. Y te anuncio que esta crisis que enfrentas hoy también va a pasar en el nombre de Jesús. Escucha a Dios, escucha a tu Padre hablándote. El apóstol Pablo se lo dijo a los corintios en momentos de crisis, pues nuestras dificultades, le dijo Pablo, y se involucró él, nuestra. Dijo Pablo, porque se hacía presente, estaba con la iglesia, estaba con su gente, porque la crisis de su gente era su crisis para Pablo, perdón. La crisis que enfrenten ustedes es mi crisis también. La crisis que enfrenta a cada uno de mis hermanos aquí es mi crisis. ¿Por qué? Porque tengo que orar por ustedes, tengo que tratar de ver cómo aporto para que usted pueda salir de la crisis. Nosotros siempre terminamos involucrándonos en las crisis y las dificultades. Pablo dijo: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo, son pasajeras, efímeras. Sin embargo, nos producirá una gloria eterna que va a durar para siempre y que es de mucho más peso que cualquier dificultad que tú puedas enfrentar. Por eso nada es tan difícil que no puedas vencerlo con la fortaleza que viene de Dios. Nada es tan difícil. Por eso Jesús lo dijo: para el que cree, todo le es posible. Se lo dijo Dios a Jeremías, si no me equivoco, en el capítulo 32 de Jeremías: ¿acaso hay algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible, tienes que creer. Por eso David aprendió esta lección en este momento de crisis, porque hay momentos que uno no consulta a Dios. Tú todas las cosas que vas a hacer no se las consultas a Dios, seguro estoy. Vas a tomar una decisión, un emprendimiento y no consultas a Dios. Y esto le pasó al David. David no consultó a Dios para ir a Siclag. Pero después que perdió todo en Siclag, ahora no quiere moverse sin la dirección de Dios. No esperes perderlo todo para empezar a moverte bajo la dirección de Dios. Todo lo que tú hagas y emprendas tenemos que colocárselo en las manos de Dios. Salmo 37:5: encomienda a Jehová tus caminos, todo.
confía en Él y Él actuará. Proverbios 16:3, coloca o pon en las manos del Señor todos tus proyectos y tus proyectos se cumplirán. No debemos ser tan arrogantes en nuestra propia capacidad de no colocar a Dios de primer lugar. Y tú dirás, pastor, pero es que a mí las cosas me salen bien. Si te colocas a Dios de primer lugar, te saldrán mejor. Por eso, iglesia, David aprendió de su error, de su propio error de no consultar a Dios. Y qué bueno que nosotros también podamos aprender de nuestros propios errores, de los errores del pasado. Muchas veces, como es el caso de David, las crisis vienen luego de una mala decisión. David, en el momento de la crisis, ni siquiera consultó a Abiatar, que era el sacerdote, sino que le dijo a este sacerdote, tráeme el efod. Y eso está en 1 Samuel 37. Y se los voy a leer, creo que nos queda tiempo. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod, le dijo David. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Dios diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Lo podré alcanzar? El Señor le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás del cautiverio a tu familia en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es el efod? El efod es una vestidura, como un tipo chaleco que usaba el sacerdote. El efod tenía varias piedras preciosas y entre ellas estaban dos que se llamaban Urim y Tumim. Eran las dos piedras que había en el chaleco. ¿Y qué significa esas dos piedras? Luz y perfección. Cuando el sacerdote o el rey querían consultar a Dios, lo hacían a través del efod y Dios les contestaba y dirigía. Hoy en día nosotros no necesitamos ese tipo de chaleco para nosotros poder consultar a Dios. Tú tienes acceso ilimitado para entrar a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso ilimitado. Todo el autor de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar la gracia que nos ayude cuando más la necesitamos. Todos tenemos acceso. Por eso es tiempo, en tiempo de crisis, mi querida iglesia, necesitamos ¿qué? Luz y perfección. Y podemos descifrar la palabra perfección, pero en tiempo de crisis lo que tú necesitas es luz, es claridad, es madurez para enfrentar tus crisis, es perfección. Perfección en la Biblia significa madurez espiritual y tenemos que ser maduros porque a veces actuamos como niños malcriados en medio de una crisis. ¿O usted no ha visto la reacción de algunas personas que cuando entran en crisis emocionales se comportan como niños? No tienen la capacidad de solucionar el problema y el conflicto, sino que se comportan como niños. Y de seguro a muchos nos ha pasado. De seguro la pastora en algún momento ha dicho, ay, pero Marlon se comporta como un niño. Sí, porque a veces nos ponemos medio malcriados y nos comportamos como niños. Por eso en tiempo de crisis necesitamos luz y perfección, luz y claridad. Necesitamos madurez. Por eso acá lo más importante es que David consultó y la respuesta vino. Cuando tú buscas a Dios, respuesta de Dios va a salir a favor de tu necesidad. La Biblia dice, si tú pides a Dios, Él te va a responder. Si lo buscas, se deja encontrar. Si le toca la puerta, Él te la va a abrir de par en par y va a derramar bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunde. Así que la tarea es buscar. Dígale que está a su lado, busca a Dios y consulta en momentos de crisis. David halló fortaleza en Dios. ¿Y por qué la halló? Porque lo buscó y consultó a Él. Por eso estas piedras también representan del chaleco la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La primera nos presenta la verdad que nos hará libre y el segundo nos guiará a toda verdad. Recuerda que el proceso del desfallecimiento y la angustia, escuche bien, se desvanecen ante el poder de la fortaleza que viene de Dios. Si tú quieres que se desvanezca la angustia y el desfallecimiento, tienes que fortalecerte en el Señor.
Cuando nos sentimos fortalecidos por el Señor, entonces pasamos al cuarto proceso. ¿Y cuál es el cuarto proceso, pastor? Después que nos fortalecemos en el Señor, la victoria. El poder de la victoria, y está en 1 Samuel 30, de 9 al 20. Y escuche bien, partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que estaban cansados. No pudieron pasar el torrente del Besor. Hallaron en el campo a un egipcio, a cual trajeron ante David. Le dieron pan, comió y le dieron de beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higo secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado este hombre, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David: ¿a quién pertenece y de dónde eres? El joven egipcio respondió: soy siervo de un amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negué que pertenece a los cereteos, al de Judá, y al Negué de Caleb. También incendiamos Siclac. ¿Me llevarás tú, le dijo David, a donde está esta tropa? Le preguntó David. Júrame por Dios, le dijo el hombre, que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esta gente, dijo el egipcio. Lo llevó pues y lo encontraron desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta en la tarde del día siguiente. Ni uno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todos los que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo sus 2 mujeres. No le faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijo como de hija, ni nada de lo robado de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Qué tremenda victoria, mi querido iglesia, le concedió el Señor a David. David lo recuperó absolutamente todo. Dios le retornó todo lo que el enemigo le había robado y secuestrado. Pero ¿por qué recuperó todo? Escuche bien, porque la fortaleza del Señor siempre terminará en victoria. La fortaleza del Señor siempre terminará en reivindicación. La fortaleza del Señor nos devuelve todo lo perdido. La fortaleza del Señor nos retorna la alegría. La fortaleza del Señor destruye lo que nos angustia. La fortaleza del Señor repara relaciones rotas y nos recupera la unidad. Lo que David hizo, consultar al Señor y fortalecerse en el Señor, los hizo recuperar todo. Eso hace la fortaleza en el Señor. Te reivindica, te hace recuperar todo, te devuelve la unidad, restaura relaciones. Cuando tú te fortaleces en el Señor, tu relación con tu esposa va a ser restaurada, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, pero comienza a ser restaurada. Porque eso hace fortalecernos en el Señor. Por eso el punto clave de este mensaje es la fortaleza en Dios. Recuerda que también a David lo querían apedrear. Y ese no era el momento para apedrear a David. ¿Acaso no era el momento para luchar y recuperar lo que habían perdido? Pero eso es lo que produce la crisis. En el momento que tú enfrentas una crisis, en vez de pensar en cómo recuperar lo que perdiste, comienzas a culpar a otros por la mala decisión que tú mismo tomaste. Y ese era el momento de recuperar. Pero esos 600 hombres estaban cegados y nunca pensaron en recuperar, sino apedrear a David, haciéndolo responsable de todo lo que habían perdido. Pero dice la historia que el corazón de David no se había contaminado por la crisis, sino que salió purificado y renovado. Oído, ¿cuánta gente luego de la crisis quedan envenenados en su propia amargura? ¿Ha sido usted uno de esos que quedan envenenados después de la crisis en su propia amargura?
Dígale que está a su lado, tú no eres de esos. Tú eres de los que no se dejan contaminar su corazón por la crisis del momento, sino de los que se fortalecen en el Señor y obtienen la victoria. Ese eres tú. Tú no eres de los que terminas amargados por la crisis del momento. No. Porque hay personas que se quedan amargados y quedan atrapados en su propia angustia y de fallecimiento. Tú no eres uno de esos. Tú eres de los que pasan al quinto proceso. Cuando llegamos al quinto poder o el proceso, entonces podemos gritar y saltar de alegría, porque el quinto proceso nos demuestra que nuestro corazón no se dañó por la crisis del momento, sino que simplemente fue fortalecido. Cada vez que tú enfrentes una crisis, tu corazón tiene que salir renovado y fortalecido por Dios. Tiene que salir renovado. Por eso el quinto proceso, y termino con esto, es la unidad. La unidad. El primer proceso de fallecimiento, el segundo, angustia. El tercero, la fortaleza. El cuarto proceso en tiempo de crisis es la victoria. Y el quinto proceso es la unidad. Primera de Samuel 30, 21 al 25. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Recuerden la historia que David solo se fueron 400 a recuperarlo todo. Entonces salieron para encontrarse con David estos 200 hombres y David los saludó con alegría. Pero unos de los alborotadores entre los 400 hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle nada más a sus esposas y a sus hijos y díganle que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Ahora la pregunta: ¿quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, dijo David, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuidan las pertenencias. Y a partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel. Hasta el día de hoy todavía se cumple. Por eso la unidad en proceso de crisis también es clave. ¿Y por qué, pastor? Porque las crisis resueltas nos tienen que devolver la unidad. Cuando usted resuelve una crisis emocional, cuando usted resuelve cualquier crisis que pueda enfrentar, eso le tiene que devolver la unidad con Dios. Porque hay personas en momentos de crisis que se desconectan de Dios, porque creen que Dios no está. Hay momentos que tú entras en crisis familiar y eso también muchas veces te divide. Pero si tú estás fortalecido en el Señor, esa fortaleza te tiene que devolver la unidad con tus seres queridos. Por eso las crisis resueltas nos devuelven la unidad. Cuando David resolvió esa crisis y David recuperó todo el botín, ¿qué hizo? Devolvió la unidad con los 200 hombres que se quedaron en el camino. Cuando los 400 decían: no, David, que se vayan. No, les dijo David, no sean egoístas. Vamos a compartir el botín con todo. Y no solamente lo compartió con los 200, sino que lo compartió en varias regiones de Jerusalén. Y dice que de ahí quedó establecido esa ley. Por eso en la pelea se conoce al soldado. Solo en la victoria se conoce al caballero. En la pelea usted conoce al soldado por su ímpetu, su osadía de pelear. Pero solo cuando se obtiene la victoria se conoce al caballero. Y usted dirá: pastor, deletreme eso que está hablando. Todo en el ejército de David eran guerreros, todos los 600 hombres, pero ninguno era caballero. El único caballero en ese ejército fue David. ¿Por qué, pastor? Porque el caballero es una persona distinguida que posee un código de conducta humilde, gentil y solidario.
Y ese fue el código y la conducta de David. David fue un caballero. ¿Por qué? Porque reflejó una conducta distinguida delante de todos sus hombres y delante de los 200 que se habían quedado. Demostró una actitud y una conducta de humildad y solidaridad. Por eso la enseñanza es: si luego de la crisis tu hogar y tus relaciones siguen divididos y las relaciones rotas, entonces no se ha registrado victoria alguna y no hubo un caballero en esa guerra. O sea, no hay una persona humilde, distinguida y solidaria en esa guerra. Cuando tú tienes un conflicto en tu hogar, en tus relaciones, y después de ese conflicto quedan divididos, ahí no hubo victoria. Ahí no hay victoria. Y por ende tampoco hay unidad. Porque no hay una persona verdaderamente humilde que reconozca su error, pida perdón y siga adelante. Por eso necesitamos luz, que es la verdad, y perfección, que es madurez. Porque hay momentos de crisis que si yo tomo una mala decisión, yo tengo que reconocer mi error. Tengo que ser un caballero, reconocer mi error con humildad, porque la humildad te hace reconocer. La humildad te hace ser vulnerable, la humildad te hace pedir perdón. Y cuando las relaciones se resuelven en medio de una crisis, ahí sí hay victoria y se devuelve la unidad. La fortaleza del Señor no solo disipa, escuche bien, el desfallecimiento y la angustia, y no solo nos da la victoria, sino que también nos da la unidad. Efesios 4:3 dice: procuren, iglesia, familia, jóvenes, padres, matrimonios presentes, procuren, esfuércense por mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Mantener la unidad en un tiempo de crisis no es fácil. Por eso Pablo le dice a los Éfesos: vamos, procuren, vamos, esfuércense por mantener la unidad. David no solo le dio partes iguales a los que fueron a la pelea, sino que envió regalos a toda una región. Compartió la victoria con otros, demostrando así la calidad de su corazón. Aprendamos que Dios diseñó nuestro corazón, escuche bien, para estar en el centro de todo proceso. Desfallecimiento y angustia en un lado, fortaleza en el centro, victoria y unidad en el otro lado. Ahora, ¿qué procesos estás experimentando tú hoy? ¿Estás experimentando desfallecimiento y angustia? ¿O estás aprendiendo a pasar al tercer proceso para seguir al cuarto y al quinto proceso? Recuerda que desfallecimiento y angustia pueden venir, pero tu corazón está diseñado para estar en el centro de todo proceso, que es la fortaleza, que te llevará a tu victoria y a la unidad. La única forma de sobrevivir en tiempos de crisis es si la familia permanece unida. La manera de sobrevivir en tiempos de crisis es si la iglesia permanece unida. Porque si hay algo que nos ayudará a atravesar toda crisis y circunstancia difícil, es el poder de la unidad familiar. Y ese es tu tesoro más grande, tu familia. Si hay algo que me va a ayudar a mí a superar y atravesar cualquier crisis en esta vida, es el poder de la unidad que tengamos nosotros como familia. Por eso el poder de la unidad es importante, es clave para poder sobrevivir en tiempos de crisis. Y David lo tuvo presente. David sabía que en medio de una victoria iban a quedar divisiones, limitaciones, iban a quedar situaciones que tenía que resolver. Y por eso hizo pasar a todos esos 600 hombres al quinto proceso, que fue unirlo. Tenemos que estar unidos, mi querida iglesia, unidos en un mismo propósito, un mismo objetivo.
¿Y cuál es, pastor? Dar a conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros primeramente. Dar a conocer el buen plan y el propósito que Dios tiene para la humanidad. Porque para que todas estas crisis que estamos viviendo fuera de la iglesia, familiares, jóvenes que están siendo prisioneros de las drogas, de la pornografía, que son prisioneros del alcoholismo, de la homosexualidad, para que ellos salgan prisioneros de allí, necesitan una iglesia unida en oración, intercesión y unidos en un mismo propósito, que es llevar la verdad, porque la verdad es lo que hará libre a nuestra sociedad y a la familia hoy en día. Por eso no nos cansaremos, mi querida iglesia, de mantener la unidad que el Espíritu de Dios nos da. Nos esforzaremos día a día, mi querida iglesia. Nosotros nos esforzaremos por mantener la unidad, por el Espíritu Santo que nos la ha dado. Amén.